Bienvenidos al Orden del Ser. Como estamos en Semana Santa, pues vamos a grabar un capítulo dedicado a la resurrección del Señor, a la resurrección de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Bien, vamos a ver qué puede alegar un cristiano a favor de que esto es un evento que sucedió realmente en la historia, ¿eh? Y bueno, yo tengo ya un capítulo dedicado a la historicidad de Jesucristo, pero solamente como personaje histórico. Es uno de los primeros audios del canal, creo que se llama Jesús de Nazaret. Y luego tengo también otro específico de la resurrección, ¿no? Todos los argumentos a favor y más desarrollados. Aquí voy a hacer un breve resumen y una síntesis un poco entre los dos episodios. Bueno, lo primero, por supuesto que hay un consenso entre todos los académicos especialistas, da igual que sean ateos o creyentes o lo que sea, en que Jesús de Nazaret fue un personaje real que vivió realmente en el siglo I, en la Palestina ocupada por los romanos en aquel momento. Palestina, de hecho, es el nombre que le pusieron los romanos a esa provincia de las muchas que tenían. Y ¿cómo podemos argumentarlo? Primero esto, porque ya hemos llegado a un punto de depravación intelectual en el que incluso pues la gente ya hasta se cree que es que ni siquiera existió, ¿no? Que no sé qué inconveniente hay en hacer como los académicos ateos que simplemente consideran que Jesús fue un hijo de su tiempo, digamos, o sea, un hombre de su tiempo, un profeta más del ámbito judío y se acabó. O sea, que no, no debería de haber ningún problema en aceptar eso, vamos. Quitando todo lo sobrenatural, como hacen los académicos ateos o agnósticos. Pero hemos llegado hasta tal punto que ya, por querer alejarnos ya tanto, pues nos alejamos incluso ya llegando a la estulticia, ¿no? Bueno, pues lo primero decir que del Nuevo Testamento, de los Evangelios, para ser más concretos, ¿no? Pues hay más copias que de cualquier otro suceso de la antigüedad, pero no, o sea, por una diferencia abismal, ¿vale? Por una diferencia abismal. Entonces, por poner ejemplos, de Platón, ¿no? Por ejemplo, de Platón, pues de Platón se conservan a lo mejor 11 manuscritos. Eso es lo que se conserva de Platón. De los evangelios hay miles de manuscritos, ¿vale? De Virgilio, ¿no? Pues hay algo más de 100. De Tácito solo hay dos. Es decir, estamos hablando de personajes romanos de primer orden, ¿eh? Y de la Ilíada y la Odisea, que eran las obras de referencia en la antigüedad, o sea, era lo que leía todo el mundo, en la antigüedad, pues hay 600 manuscritos. Bien, pues del Nuevo Testamento hay en más de 15.000, 8.000 son en latín, que suelen ser un poquito más tardíos, pongamos a partir del siglo IV, pero es que hay unos 5.300 que son griegos, ¿eh? Y los manuscritos griegos se remontan al siglo I. Que se hayan conservado hasta la actualidad, lógicamente hay poquísimos y del siglo I ninguno se sigue conservando actualmente, pero del siglo II sí, todavía quedan papiros. Tienen nombres técnicos, P25, no sé qué, y a lo mejor es un trocito del Evangelio de Juan, creo que es el más antiguo que se conserva y que es del año, está fechado en el 125 después de Cristo, pero quiero decir papiros que se conserven hasta la actualidad. Lógicamente ese papiro, que es del año 125, en realidad es una copia de manuscritos más antiguos que se perdieron. Y es que con la mentalidad de hoy es difícil de comprender esto, pero vamos a ver, si tú tienes un libro que tiene 100 años, incluso, o sea, manufacturado, fabricado hace 100 años, con la tecnología de hace 100 años, va a ver que ya transcurren 100 años, empiezan a salirle manchas, se empieza a estropear, se empieza a degradar. O sea, tener un papiro que actualmente aún se conserve del siglo II, o sea, es que es casi muy, muy, muy difícil. Vamos, muy, muy difícil. Otro ejemplo, manuscritos que se conserven de Alejandro Magno.
que hablen de Alejandro Magno. Bueno, son como de 400 años después de que viviera Alejandro Magno. De hecho, no estoy seguro si son que se conserven o fechados o que se estima que el autor lo escribió allí. Ahora tengo esa duda, pero vamos. Un personaje de primer orden, que Alejandro Magno en su día era el dueño del mundo, digamos, del mundo conocido, y fijaros que la primera persona o el primer autor que habla de su vida lo hace ya 400 años después. 400 años después. O sea, en el caso de Jesucristo, las cartas de Pablo de Tarso, las cartas de San Pablo, están fechadas apenas 15, 20 años después de su muerte. O sea, eso descartando que los evangelios sean más tempranos, que en eso hay discusión. Perdón, hay discusión. Hay incluso algún papiro que se ha encontrado de Marcos que algunos lo fechan por los años 40. Pero bueno, el consenso entre los académicos es que el Evangelio de Marcos se hizo en el año 70. Bueno, pero en fin, es que comparas 40 años después de la muerte de la persona de la que se habla, en este caso de Jesús, con Alejandro Magno, que era, ya digo, el dueño del mundo en su día, un emperador y un conquistador, y se tardaron siglos, o por lo menos si hubo biografías anteriores se perdieron, y lo que nos queda son biografías de siglos de después. O sea, y eso es, no es que en Alejandro Magno pase algo raro, sino que eso es lo normal en la antigüedad. Por ejemplo, Virgilio, el poeta romano que hemos nombrado antes, pues lo más antiguo que queda de él es un fragmento que es de 350 años después de la muerte del poeta. Y ya digo, el papiro Rylance, exactamente este es el que era, que lo tengo por aquí apuntado, que es el del Nuevo Testamento, que digo, que se corresponde con el Evangelio de Juan, es del 125 después de Cristo. O sea, no hay comparación y en la ciencia, digamos, en la ciencia histórica, si la queremos llamar ciencia o humanidades, pero en la historia, entre los académicos, o sea, el consenso es absoluto en que la documentación que tenemos de los evangelios ya quisieran tenerlo de otras cosas, ¿vale? O sea, eso es lo primero. Segundo, decís que si la biografía de Alejandro Magno, que fue escrita, ya digo, siglos después, todos los historiadores la consideran fiable o más o menos fiable y de hecho por eso sabemos algo de Alejandro Magno, si no, como muchos sabríamos, porque hay alguna moneda por ahí, me parece, que pone Alejandro Magno en el idioma que sea, en el griego, pero claro, no te dice nada de quién era, de lo que hizo, de nada. O sea, todo lo que sabemos lo sabemos por estos documentos escritos, porque una moneda solo te nombra, bueno, existe alguien que debió ser muy importante para que le acuñara una moneda, pero ya está. Todo lo que sabemos lo sabemos de los documentos escritos que cuentan su historia. Y así se hacen en los libros de historia cuando se habla de Alejandro Magno, basándose en documentos de siglos después. O sea, eso se considera fiable. Y resulta que ahora que existió Jesús de Nazaret, que tenemos los documentos, ya digo, décadas después solamente, no se va a considerar fiable. No tiene sentido ninguno. Eso no tiene sentido ninguno. Eso solo se hace por pura aversión al cristianismo, porque si no, no habría ningún debate en esto. Y aparte de eso, lo que digo, Alejandro Magno se considera fiable siglos después. Bien, vamos a ver. Un académico que es AN, no me acuerdo el nombre, las iniciales son AN, Sherwin White, que es el apellido, y es un académico de Oxford, o sea, profesor de Universidad de Oxford en historia, ¿no? Vale, examinó meticulosamente, se hizo un trabajo sobre esto, sobre examinar a qué paso se desarrollaba la leyenda en el mundo antiguo. Es decir, a partir de qué cantidad de años, más o menos, lo que se cuenta ya es seguramente legendario porque ya ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Vale, la conclusión a la que llegó, estudiando muchísimos casos, no el caso del cristianismo, era que ni siquiera 2 generaciones completas era tiempo suficiente para que la leyenda se desarrollara y eliminara, digamos, el centro sólido de verdad. Eso es el estudio serio de un académico, ¿eh? Y de hecho, bueno, la cita es Sherwin White, Roman Society and Roman Law in the New Testament. Bueno, sí, comparándolo con el Nuevo Testamento, la sociedad romana y la ley romana en el Nuevo Testamento, y hacía esta comparación, ¿vale? O sea, con diversos casos comparados con el Nuevo Testamento. O sea que
Lo que voy a pasar a continuación a explicar es que no hay, este es el punto central, ¿vale? Este es el punto central. No hay ni un solo motivo desde el punto de vista histórico, ¿vale? Para dudar de lo que se relata de Jesucristo. Desde el punto de vista histórico no hay ningún motivo, ninguno, para dudar. Lo que pasa es que como cuentan cosas que son sobrenaturales, pues por el prejuicio filosófico de que algo sobrenatural directamente se elimina y tiene que ser mentira, pues ya está. Pero eso es por el prejuicio filosófico. Con lo cual la discusión con el ateo, como digo siempre, al final tiene que ser en el plano filosófico. En el plano lógico-filosófico, y ahí entraremos a discutir el teísmo en general. Porque si nos ponemos a estudiar cristianismo en particular, que ya sí se basa en la fe, pero en la fe entendida como conocimiento por testimonio, por confianza en quien te lo dice, que fe tenemos todos, por cierto, aunque eso creo que a lo mejor le dedicaré un audio aparte para explicar eso, porque todos nos fiamos de la palabra de la gente que conocemos y que sabemos que es fiable, ¿eh? Pues eso ya es cierto, depende de la fe, depende de los documentos de los testimonios, pero así es como se crea la historia. Así es como se crea la historia. Y si, y si se elimina o se desacredita o no se cree un elemento, una historia sobre Jesús, es solamente por prejuicio antirreligioso, porque desde el punto de vista histórico no tiene ningún criterio objetivo para hacer eso. Eso es lo que hay que tener más claro. Entonces ahora paso a explicar los mismos argumentos que dan los académicos ateos o agnósticos. Voy a poner a Antonio Piñero, que es seguramente el más conocido, pero por méritos propios, no porque es que le guste divulgar, que también, y es de súper agradecer. Yo a Antonio Piñero lo admiro intelectualmente, como racionalista, como historiador y filólogo, porque hace su trabajo con honestidad, pero tiene su prejuicio filosófico de que si algo es sobrenatural no se lo cree, y punto. Y da igual los testimonios que haya. Entonces, con Antonio Piñero habría que debatir en el plano filosófico, ¿no? Sobre la verdad del cristianismo. Pero él hace su trabajo con honestidad y vamos, es que está hartísimo, o sea, dicho por él, o sea, que él está harto ya de tener que defender que Jesús fue un personaje real. Hombre, no puedes asegurarlo al 100% porque no tenemos una cámara para ir al siglo primero y, ¿sabes? Un viaje en el tiempo y comprobarlo, pero con toda probabilidad, con toda probabilidad. ¿Y cuáles son los argumentos que da, ¿vale? Antonio Piñero. ¿Cuáles son los argumentos que da Antonio Piñero? Bien, él se lo han preguntado 1000 veces, yo tengo muchos de sus libros, y lo que dice es, primero, el testimonio externo del historiador judeo-romano Flavio Josefo, que era un historiador judío, anticristiano, o sea, no tenía ninguna simpatía por el cristianismo. Vale. Y lo que mucha gente no sabe, Flavio Josefo dejó dos testimonios, no solo uno, porque enseguida viene al lamento, ah, sí, pero es que el testimonio de Flavio Josefo tiene interpolaciones cristianas, está, digamos, manipulado por los cristianos y por eso no es fiable. No, un momentito. Perdón. Tiene dos testimonios. Uno que efectivamente está interpolado, eso opinan casi todos los académicos, por algún un segundo editor cristiano, y otro que no. Y otro que ni siquiera está interpolado, ¿eh? Cuidado. Y esto es del siglo primero, ¿eh? Y una fuente externa a la Biblia, externa a cualquier comunidad cristiana. Y de un historiador, que de hecho de los más serios que puedas encontrar por la antigüedad, aunque evidentemente la historia nunca se hacía con tanta pulcritud como se hace hoy, evidentemente como todo en la antigüedad, pero es de lo más fiable que te puedas encontrar de la edad antigua. Bien, entonces en su obra llamada Antigüedades Judías del siglo I nos deja dos datos, dos testimonios. El conocido como testimonio flaviano, que es el que está interpolado, y otro en el que nombra a Santiago, el que se llama el hermano del Señor, que así también se llama en la Biblia, hermano del Señor, sea o no hermano de verdad. Eso ya, pues si uno es católico creerá que no es hermano, digamos, de la misma madre, y si uno es protestante, pues le dará igual. Pero así se llama en la Biblia. Santiago, el hermano del Señor. Bien. Dice, eliminadas las glosas de escribas cristianos, que eso es otra cosa. Es muy raro que un editor falsifique directamente, es decir, borrando una cosa y poniendo otra. Lo que se hacía comúnmente, porque es que no estaba mal visto, sino que estaba bien visto, es, digamos, coger un texto original y aumentarlo, como dar más explicaciones.
Eso se hacía muchísimo en la antigüedad con muchos textos, ¿vale? Y era habitual y no estaba mal visto, o sea, eso no se consideraba engañar, ¿vale? Esa era la mentalidad de entonces, no tenían tanta pulcritud con los datos como ahora. Vale, pues entonces, eliminada la glosa de escribas cristianos, el texto auténtico del testimonio flaviano no es neutro, sino negativo respecto a la persona de Jesús. Estas son palabras de Antonio Piñero, lo estoy citando, ¿eh? Lo que le otorga fiabilidad. ¿Mm? Esto no lo dice aquí Antonio Piñero, pero además es que ese testimonio, mm, claro, en la tradición cristiana pasó con las interpolaciones cristianas, pero es que también en las copias musulmanas, en las copias musulmanas, no, lógicamente no tenían las interpolaciones cristianas y se guardó el texto original, que precisamente coincide con lo que los historiadores judíos pensaban que debía ser el texto original de Flavio Josefo. O sea, es que ya más claro, ¿vale? Que sigue nombrando a Jesús, ya, que le llamaban el Cristo y que hizo no sé cuántos seguidores y habla mal de él. No sé, no me acuerdo ahora lo que dice exactamente. Perdón que tengo la voz fatal con el resfriado, pero habla mal de él. O sea, un texto que encaja con la mentalidad de Flavio Josefo como judío, ¿no? Vale, pero ese es uno. Por otro lado, y en otro lugar de la obra, habla de la muerte de Santiago, a quien la gente conocía como el hermano de Jesús, al que llamaban el Cristo. O sea, que lo nombra en otro sitio, donde ahí ya no hay interpolación ninguna. ¿Eh? Dice, y sigue diciendo Antonio Piñero, este último dato también es difícilmente inventado por cristianos, que como sabemos siempre consideraron a Santiago como primo de Jesús y no hermano, lo cual iría en contra de la tradición católica, claro. Efectivamente, si se lo llega a inventar un católico, porque antes, en el siglo II, III, IV, no había protestantes, todos eran católicos, ¿no? Había herejes, pero no había protestantes, ¿no? Como se entiende hoy. Pues entonces hubieran dicho primo. Nadie se iba a inventar el hermano. ¿Eh? Bien, eso por un lado. Luego dice, en esa misma línea, Piñero considera aceptable el testimonio de San Pablo, que escribió, ya digo, o sea, 15 o 20 años después de la muerte de Jesús, al inicio de Gálatas, escrito alrededor del año 55, cuando habla que poco después de su llamada, que ocurrió unos 2 o 3 años después de la muerte de Jesús, y cita, ahora Antonio Piñero cita a San Pablo, subió a Jerusalén para conocer a Cefas y no vio a ningún otro apóstol salvo Santiago, el hermano del Señor, otra vez, ¿vale? Lo mismo. Señala Piñero que ningún autor sensato puede decir que Pablo se inventó tal cosa. Por cierto, estoy citando a Antonio Piñero, es agnóstico, dice cosas de Jesús no por ánimo de ofender ni mucho menos, sino porque es lo que honestamente piensa, como que era un rabino judío que fracasó, un fanático del fin del mundo, o sea, de cristiano tiene nada este hombre, ¿vale? Es un hombre que lleva 40 años estudiando el cristianismo primitivo. Ese primer argumento, testimonio de Flavio Josefo, que son dos, es doble, testimonio de San Pablo, tempranísimo, tempranísimo, y segundo argumento. El segundo argumento es la construcción literaria de los evangelios. Parece imposible un invento literario tan lleno de contradicciones. Estoy citando a Piñero. Tan lleno de contradicciones, divergencias y con una clara mezcla de datos históricos y construcciones teológicas. Efectivamente, el Nuevo Testamento, si llega a ser un relato inventado, pues no hubieran puesto detalles vergonzosos. O sea, el propio San Pedro resulta que lo niega 3 veces, resulta que huye cuando lo detienen, le niega 3 veces al Señor. Es decir, hay un montón de detalles vergonzosos, se quedan dormidos la noche antes, la noche cuando lo van a arrestar, cuando Jesús les pedía, orad, no durmáis, orad. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Y luego hay incluso, según un católico diría, aparentes contradicciones, y Antonio Piñero diría contradicciones sin más, pero que verdaderamente hay cosas que luego mm, posteriormente la Iglesia ha tenido que muchos quebraderos de cabeza para explicar. Es decir, es que eso no se lo inventa nadie. Si te lo inventas no te tiras piedra a tu tejado, digamos, ¿no? Y tercer argumento el último argumento es el de la economía histórica. Y quiere decir, para un historiador de la antigüedad produciría infinitos quebraderos de cabeza explicar el cristianismo, o sea, cómo surgió ese movimiento, sin la existencia histórica de Jesús. Al menos como un maestro de la ley. Es mucho
perdón, es mucho más económico, sencillo y plausible aceptar su existencia histórica que suponer que fue un mero constructo literario. O sea, y esto es el mayor experto, uno de los mayores expertos del mundo y seguro de los, de los mejores, si no el que más en España. ¿Eh? Y recordamos, fijaros la comparación con Alejandro Magno, que era el rey del mundo en su día. Jesús de Nazaret fue Dios para sus discípulos, pero era un número muy reducido de discípulos. No fue nadie a los ojos del Imperio Romano. Jesús de Nazaret, en vida, después ya sí, ¿no? Siglos después, al final el cristianismo acabó siendo la religión oficial del Imperio Romano, pero en su día Jesucristo fue uno más de los que crucificaron y punto, al ojo del Imperio Romano. O sea, que parece mentira que... ¿Y dónde está el acta de su crucifixión? Sí, vamos, o sea... Pero vamos a ver, se va a tener que conservar el acta de que han crucificado a a su ojo, un palestino, ¿no? Un judío allí de aquella provincia, ¿no? Del Israel ocupado. Es que vamos. Por supuesto que no se conservan más documentos de los que ya es increíble que se conserven. Y se puede comparar con cualquier cosa, con cualquier otra cosa de la antigüedad. Vale, pues entonces dejo ya eso, porque realmente seguís manteniendo que Jesucristo en realidad no existió, que fue una copia de Dios Horus y no sé qué, que el 90% de las cosas que dicen son mentiras. O sea, no es que ni Horus nació el 25 de diciembre, ni ningún dios egipto se parece prácticamente en nada, salvo en las cosas humanas normales que se pueden parecer dos personas a, a Jesucristo. O sea, los terraplanistas de la historia, porque no tiene otro nombre, pues bueno, si tú quieres ser terraplanista de la historia, puedes seguir diciendo que Jesucristo no existió, como si tú fueses un académico que tiene una justificación para decir eso, mientras que, en palabras también de Piñero, el 95-99% de los académicos te van a decir que probablemente sí existió. Y casualmente, los pocos académicos que hay que te van a decir que creen que no, pertenecen a asociaciones de ateos y cosas así. Como el más famoso de ellos, que es Richard Carrier. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. En fin. Bueno, pues entonces, fijaros, explica también Antonio Piñero que hay un consenso, un guión, digamos, de la vida de Jesús que todos aceptan, ¿no? O sea, ya digo, 95-99% de la academia. Y de ellos la mitad son ateos, ¿eh? Que existió, fue un hombre que vivió en el siglo I, un judío, que fue un maestro de la ley y profeta, entendiendo estos conceptos dentro del judaísmo, que provenía de una clase social media baja de la época, que era sanador o taumaturgo, es decir, que se dedicaba, que hizo, por cierto, y esto lo hizo Antonio Piñero así, que hizo lo que entendieron las personas que lo vieron, milagros. Lo que pasa es que Antonio Piñero te diría, si lo hiciese hoy, lo estudiaríamos y veríamos que no es un milagro, esa es su opinión, ¿no? Pero él acepta que a ojos de los que lo vieron, consideraron que lo que Jesús hacía en los milagros de curación y de exorcismo eran milagros, o sea, no tenía explicación natural. Y además añade que él mismo pensaba que eran milagros, o sea que Jesús era honesto cuando él pensaba que él mismo hacía milagros. Eso también lo tenéis en conferencias de Antonio Piñero que hay en YouTube. Bien, que proclamó el amor al prójimo y la venida del reino de Dios, también dentro del concepto del judaísmo, y que murió crucificado al ser acusado de sedición en el Imperio Romano. O sea que básicamente tiene el guión básico de la vida de Jesús, se puede sacar de fuentes incluso no cristianas, como Tácito, Suetonio, Luciano de Samosata, Julio el Africano, todos estos son siglo I, siglo II. O sea que, en fin, no, vale, pues no le digo cuestión cerrada. O sea, Jesucristo existió, eso está claro. Bien, entonces, dicho eso, entramos ya en el hecho fundamental y el pilar que sostiene al cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo. Porque incluso si alguna cosa, no sé, la resurrección de Lázaro o caminar sobre el agua, incluso si eso fuese un constructo teológico, como diría Antonio Piñero, ¿no? Y que eso nunca sucedió, bueno, el cristianismo tampoco caería por eso, ¿vale? O sea, el cristianismo no cae mientras que no caiga el hecho de que la resurrección fue un evento real. Porque tampoco tiene culpa, si es que fue eso así, tampoco tiene culpa el Señor de que luego otros cristianos escribieron cosas que él hizo cuando no las hizo. Como por ejemplo
en los evangelios apócrifos, por ejemplo. Eso lo dice la Iglesia Católica. En los evangelios apócrifos hay comunidades cristianas que escriben cosas que hizo Jesucristo que son mentiras. Bueno, pues si incluso dentro de los canónicos pasara eso, digo como hipótesis, tampoco caería el cristianismo por eso. O sea, Jesús existió, el mensaje que nos dejó de amor a Dios y al prójimo se mantiene, el milagro de curación se mantiene y mientras que resucitase se mantiene. Y eso es lo que dice San Pablo. Dice, si Jesucristo no resucitó, somos los más idiotas del mundo. No, con esas palabras prácticamente. Pero como resucitó, y lo sabemos, porque están aquí los testigos, porque San Pablo ya en el año 50 y pico dice, y lo vio Pedro resucitado, y lo vieron los apóstoles, y lo vio Santiago, el hermano del Señor, y lo vieron no sé cuántos testigos. Él dice 500, puede que sea una cifra exagerada, no, seguramente, no lo sé, o no. Pero los nombra estando en vida. Y dice, y muchos de ellos viven todavía, como diciendo, o sea, esto se puede investigar, le podéis preguntar. Y por último se me apareció a mí, dice San Pablo, ¿no? En su famosa conversión. O sea que este es el punto central. La resurrección es el evento y el pilar de la verdad del cristianismo. ¿Por qué? Porque el resto de religiones no te van a decir que Jesucristo resucitó. ¿Eh? Por ejemplo, el Islam, pues Jesús fue un profeta, pero ni siquiera lo crucificaron. O sea, ellos van incluso en contra de lo que te dice cualquier académico, aunque sea ateo y anticristiano. O sea, lo tienen difícil, la verdad. Por cierto, otra cosa que se me ha pasado con respecto a los manuscritos, es importante tener esa enorme cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento, porque es que hay una cosa, que la gente se cree que porque una, un manuscrito dice una frase de una manera y otro de otra, a lo mejor cambia alguna palabra, pero no cambia el sentido de la frase, como que eso parece como que crea desconfianza. Es al revés. O sea, los exégetas agradecen y pueden hacer su trabajo precisamente porque hay gran variedad de manuscritos y así cuando hay diferencias pueden rastrear de dónde viene la diferencia y por comparación sacar al final el texto original, aunque el texto original no pertenezca y no esté en ningún manuscrito concreto. Y así es como recrean el texto original con una fiabilidad del 99%, 99,9%. Mientras que, por ejemplo, en el Corán, como solo hay una versión, porque en su día hubo un califa, no sé cómo lo dirán ellos, ¿no? Que mandó quemar todas las versiones menos una, pues ahora ya no se puede reconstruir, ahora te tienes que quedar con ese manuscrito y ya está. Eso es lo que hay. Pero sin embargo, cuando se descubrieron los manuscritos de Saná, pues se vieron que pasaba igual que con la Biblia, que había diferentes palabras cambiadas y cosas así, claro. Porque eso es lo normal de cuando copias a mano y en diferentes regiones, diferentes autores, es que eso es lo normal. Solo que pasa es que ellos quemaron todas las versiones que diferían, se quedaron solo con un manuscrito. Es como si nosotros hubiéramos hecho eso con el Códice Vaticano. Y dice, venga, tenemos el Códice Vaticano y todos los demás los quemamos. Y solo nos quedamos con el Códice Vaticano. Y así todas las Biblias dirían lo mismo. Porque todas serían copias solamente de ese códice y se acabó. Pero no, claro. Eso es una desventaja. Eso te limita ahora a poder sacar cuál era el original, según los criterios de hermenéutica y exégesis. Eso es otro detalle. Vale. Pero bueno, que me lío. Voy ya al hecho de la resurrección. ¿Cómo se defiende la resurrección? Pues bien, el punto es, el central va a ser el que dije al principio. Lo que se va a hacer es defender que no hay absolutamente ningún motivo histórico y ningún criterio que se use para dar veracidad a hechos históricos, ¿vale? Que no lo pase en los testimonios de la resurrección. O sea que si se rechaza la resurrección es simplemente porque es una actuación sobrenatural de Dios. Y entonces, como tú no crees en Dios y tú crees que los milagros son imposibles, lo rechazas por muchas pruebas que tengas. Porque esa es la realidad. O sea, incluso si se encontrase mañana el Evangelio de Marcos original, y imaginaros que incluso está datado del año 34, o sea, no sé, justo cuando murió Jesús, o sea, eso no va a cambiar nada. Ningún ateo va a dejar de ser ateo por eso. O sea, la clave es que relatan hechos sobrenaturales. Como es algo sobrenatural, pues entonces ya Jesucristo no es uno más en la historia, un profeta más o un personaje más, sino que es el Hijo de Dios, como él dijo, y entonces eso no lo pueden aceptar, ¿vale? Y, o sea, el motivo es filosófico, y por eso al final la discusión con un ateo tiene que ser en plano filosófico, y decirle al ateo que te presentes las pruebas de que Dios no existe.
Y si no tiene, tú le lanzas los argumentos que ya hemos discutido en muchos audios anteriores, de que Dios efectivamente tiene que existir por necesidad lógica y que si lo rechaza es su postura irracional, no tenemos culpa a los demás. Pero que si Dios existe, entonces no hay ningún motivo para rechazar que la resurrección es un evento real. ¿Vale? O sea, ese es el punto central. ¿Y por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Porque resulta que hay un montón de hechos alrededor de la resurrección que los aceptan todos los académicos, como que son históricamente fiables, o sea, que pasaron de verdad. Por ejemplo, ya hemos dicho, primero, Jesús existió, llevó una vida de predicación, de hacer curaciones milagrosas a los ojos de los que lo vieron, fue crucificado, indudablemente que murió en la cruz, porque los romanos estaban hartos de hacer crucifixiones, sabían muy bien lo que hacían, que fue enterrado en la tumba por José de Arimatea, eso ya tiene más discusión. Antonio Piñero, por ejemplo, no lo acepta, él piensa que sí, que bueno, que algunos judíos irían, como eran Pascua, no les gustaría que estuviesen esas personas colgadas ahí en la cruz y las quitarían y las echarían a una fosa común. Eso es lo que él piensa. Pero el caso es que él también admite que por lo que sea el cuerpo pues no se encontraría. O sea, por lo que sea no encontraron el cuerpo. Vale. Pero incluso sin la historia de la tumba vacía, que yo pienso que sí que tuvo que ser así, porque es que si no, no tiene sentido que tú nombres a José de Arimatea, que es un judío miembro del Sanedrín que había condenado a Jesús, y lo pongas como un personaje súper positivo, que fíjate que le dio un entierro honorífico, que tuvo el detalle de descolgarlo del madero y meterlo en una tumba y darle los honores. O sea, algo tuvo que hacer ese hombre bien para que lo nombren positivamente los cristianos, porque si no era uno más de los que condenaron injustamente a Jesús en el Sanedrín, entonces no tiene sentido. Pero bueno, quitando eso, todos aceptan que, lo dicho, fue crucificado, todos aceptan que, por lo que sea, pues no encontraron el cuerpo, todos aceptan que eh, lo vieron vivo después, es decir, tuvieron visiones de Jesús, ¿vale? Eso lo aceptan también todos, y todos aceptan que los apóstoles y los primeros discípulos acabaron convencidísimos al 100% de que Jesús había resucitado, por lo que sea. Claro, ellos te van a decir que no es porque lo vieran de verdad resucitado. Antonio Piñero, por ejemplo, te dice, fijaros a dónde llegan las cosas, ¿no? Esto es el pensamiento ateo. Antonio Piñero y Bart Ehrman, que es, digamos, el equivalente a Antonio Piñero en Estados Unidos, te van a decir que la explicación de la resurrección es que el grupo de mujeres, sobre todo, por la cosa de que las mujeres pues, tienen más sensibilidad, pues en esa amargura, ¿no? En esa tristeza por llorar la pérdida de su maestro, pues como que sentían que el maestro en verdad todavía seguía con ella, e incluso a lo mejor llegaron a alucinar. Pero a lo mejor solamente una mujer o dos o tres. ¿No? Llegaron a alucinar con que lo veían de la tristeza que tenían. Y que lograron convencer a todos los hombres. Lograron convencerlos de que había resucitado sin que los hombres lo vieran. O sea, vamos, es una explicación tremenda, ¿no? Yo, o sea, o sea, porque te venga una mujer que ya sabemos todos que claro que va a estar llorando, que puede estar alucinando, que presa de la pena no está en sus cabales, le vas a hacer tu caso hasta el punto de estar tan seguro que vas a cambiar de la noche a la mañana de huir, porque todos huyeron, cuando apresaron a Jesús, todos huyeron, se largaron, porque si no le iba a pasar lo mismo a ellos, de negarlo, de huir, de decir que ha pasado aquí, no hemos equivocado, porque por cierto, eso también se atestigua en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el criterio de los judíos para saber si uno era el Mesías o no? Pues simplemente si triunfaba es que era el Mesías y si lo mataba es que no era. O sea, así de claro. Y así de claro lo tenían todos los judíos. Pues bueno, van a cambiar de pensamiento solo porque ha venido una mujer llorándote de que ella cree que sigue vivo. Y luego Barelman dice, bueno, y luego a lo mejor se irían a la escritura y como leían el texto de Isaías que hace mención como al Mesías que lo maltratan, que lo matan y tal, el texto de Isaías que parece que concuerda con lo que al final le pasó a Jesús, pues con eso ya dijeron, ya, pues que esa es la aplicación que le dieron y ya está. O sea, es ridículo, la verdad. O sea, que San Esteban, por ejemplo, que fue el primer mártir,
va a dar la vida defendiendo que Jesús resucitó solo porque una mujer ha dicho que sí que la ha visto resucitado. Y ya se lo va a creer y ya está, ¿no? Imposible, vamos. Pero bueno, esto es lo que pasa. Además yo recuerdo a Antonio Piñero dando esta explicación en un programa de radio y el locutor de radio le dijo, hombre, eso parece muy cogido por los pelos, ¿no? O sea, solamente por el testimonio de una mujer ya vas a estar tú tan seguro como para dar tu vida en que Jesús resucitó y defenderlo con tu vida. Y fijaros la contestación de Piñero. La contestación de Piñero fue, dice, bueno, si usted prefiere creer en el siglo XXI que de verdad resucitó, peor es eso. Claro, en su mentalidad, claro. En su mentalidad atea, dice, bueno, cualquier explicación natural, por débil que sea, es más probable que el milagro sobrenatural. Y Barrelman lo dice así. Barrelman lo dice así, dice, vamos a ver, ¿cuántos han resucitado en toda la historia? Vamos a poner uno entre 10.000 millones, contando con que Jesús fuera. Uno entre 10.000 millones. Esa es la probabilidad de resucitar. Comparado con esa probabilidad, cualquier probabilidad natural, por débil que sea, es mayor. Y ya está, y se quedan tan panchos. Bueno, pues allá ellos, ¿no? Pero evidentemente eso no tiene caso. Entonces, a mí me gusta mucho cómo presenta el caso a favor de la resurrección William Lane Craig, ya lo he nombrado muchas veces en el canal, que hace el argumento de los hechos mínimos. Es decir, él, ya no me voy a entretener aquí porque eso lo tengo explicado en el audio este que dije, que se llama Tratando la Resurrección, un vídeo, lo podéis ver, ahí lo detallo más, pero viene a ser eso, ¿no? O sea, William Lane Craig dice, vamos a ver, si todo el mundo acepta que murió, que no encontraron el cuerpo, que lo vieron resucitado, que acabaron convencidísimos los apóstoles y los primeros discípulos que Jesús había resucitado, que habían experienciado que estaba con ellos, porque eso es otra cosa. Segundo argumento importante, no es que solo decían lo hemos visto, como si fuese una visión o en una nube o algo así. Que por cierto eso hubiera sido mucho más fácil para predicar después a los gentiles, porque los gentiles, los griegos, aceptaban perfectamente y sin problema que el alma pudiera seguir existiendo después de la muerte. Eso lo aceptaban sin problema. Pero que vuelva en cuerpo y alma, que es de lo que va la resurrección, que como dice San Pedro, nosotros que comimos y bebimos con él. O sea, que lo tocamos. Eso fue muy difícil de vender a los griegos. Y de hecho eso está testimoniado en los Hechos de los Apóstoles. Cuando San Pablo en el Areópago empieza a predicar, y cuando ya dice que no es que su maestro o su Dios siguiese como espíritu, sino que en cuerpo y alma, que resucita el cuerpo materialmente, la gran mayoría se fueron. La gran mayoría dije, no sé si venga, pues otro día te seguimos escuchando. Es lo normal. O sea, para la mentalidad gentil eso era una tontería como una catedral. Ellos sabían que el cuerpo se pudre y ya está. ¿Dónde vas a vender eso? Entonces hubiera sido mucho más fácil decir, mira, sí, sí lo hemos visto, pero era como, digamos, como fantasma, ¿no? Es decir, que podía atravesar las paredes, pero no se podía tocar. No, no, pero ellos dijeron, aparecía en la habitación, pero comía, bebía, se sentaba con nosotros y era cuerpo. Y eso es mucho más difícil, eso es mucho más increíble. O sea, si quieres vender una cosa, no lo pones tan increíble. ¿Eh? Entonces, bueno, pues ese es el resumen, ¿no? Y ya está, creo que hemos tocado los puntos principales, así que así se defiende la resurrección, diciendo que se aceptan todos los hechos y históricamente con todos los criterios que aplica la ciencia histórica y que por lo que se rechaza es simplemente porque es un milagro y como es algo sobrenatural se rechaza, pero eso ya no es problema de la historia, eso no es problema de falta de documentación, eso ya es problema de un prejuicio filosófico, ¿no? Y ya está. Bueno, pues espero que os haya gustado y lo que digo siempre, darle like por favor, comentar, suscribiros, un abrazo y que disfrutéis de esta Semana Santa y hasta el siguiente capítulo.